a quienes el día de hoy han sido invitados en la finalidad de que nos puedan proporcionar puntos de vista, aportes, insumos para la construcción del proyecto de ley que está en trámite. Les damos la bienvenida. Señora secretaria, tenga la bondad de constatar el quórum. Con su autorización, señor presidente, asambleísta Ramón Terán. Presente. Asambleísta Glorita Astudillo. Presente, está con nosotros la asambleísta. Ahí. Asambleísta Glorita Astudillo. Buenos días con todos, presente. Gracias, asambleísta. Asambleísta Eliseo Suero, asambleísta Ronnie Aliaga. Presente. Asambleísta Raúl Campoverde. Asambleísta Mae Montaño. Presente, buenos días con todos. Asambleísta Pavel Muñoz. Asambleísta Julio César Quiñones. Asambleísta Raúl Tello. Presente. Voy a volver a constatar el quórum para el asambleísta Raúl Campoverde y el asambleísta Julio César Quiñones, que se acaban de unir a la sesión. Asambleísta Raúl Campoverde. Presente, buenos días con todos. Discúlpeme, que pasa que tenía una falla técnica. Entonces, de cuarto para las 10 ya. Gracias. De acuerdo. Asambleísta Julio César Quiñones. Presente, saludos y abrazos a todos. Buenos días, asambleísta. Contamos con el quórum reglamentario, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se instala la sesión. Tenga la bondad de dar lectura de la convocatoria. Con su autorización, señor presidente, señores y señoras asambleístas, por disposición del asambleísta Raúl Tello Benalcázar, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con los numerales 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especiales Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, se convoca a sesión ordinaria número 039 CEPPSC a realizarse el miércoles 6 de mayo del 2020 a las 10 horas, bajo modalidad virtual mediante la plataforma aplicación Zoom, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, constatación del quórum reglamentario. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, en el marco del tratamiento del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito e injustificado, ley de extinción de dominio, recibir en comisión general a las siguientes autoridades. Doctor José de la Gasca, secretario Anticorrupción, y doctor José Leopoldo Quirós, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Cuarto, clausura de la sesión. Hasta ahí el orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, informe si existe alguna solicitud de cambio del orden del día. No ha sido presentada ninguna, señor presidente. ¿Está en consideración, señores asambleístas? Aprobado. No hay ninguna observación. Aprobado. Muchas gracias, muchas gracias. Sin ninguna observación, señora secretaria, tenga la bondad de dar lectura al siguiente punto. Con su venia, señor presidente. Tercero, en el marco del tratamiento del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito e injustificado, ley de extinción de dominio, recibir en comisión general a las siguientes autoridades. Doctor José de la Gasca, secretario Anticorrupción, y doctor José Leopoldo Quirós, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de UAFE. Perdón, presidente, solo saludo. Buenos días. Un gusto con todos. Bienvenido, estimado asambleísta Pavel Muñoz. Le damos la cordial bienvenida al doctor José de la Gasca, secretario nacional Anticorrupción, en la perspectiva de que nos pueda presentar sus observaciones, aportes para la ley que se está construyendo, que está en trámite en la Comisión de Participación Ciudadana y que tiene que ver fundamentalmente con la extinción de dominio. En ese ámbito, doctor, es bienvenido. Le escuchamos en la finalidad de que usted pueda presentarnos sus puntos de vista. Muchas gracias por la presencia. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, asambleísta Tello, presidente, y a todos los asambleístas, un gusto saludarlos. Desde la Secretaría Anticorrupción les traslado un fraterno saludo y además un deseo de que se encuentren en salud. Sabemos lo difícil de los tiempos y digamos cómo tenemos que ajustarnos a estas modalidades. Espero de corazón que
todavía puedan gozar de la salud y de sus familiares también. Bien, entrando en materia, quisiera saber, es mi primera comparecencia a una comisión de esta naturaleza, un poco cómo es la modalidad. Entiendo, 10 minutos. Corrígame, por favor, presidente. No, doctor, no se preocupe. En este caso usted tiene el tiempo que sea necesario, que estime necesario, tomando en consideración que son fundamentalmente aportes relativos a la construcción de una ley. Usted puede hacer uso del tiempo necesario en un primer espacio. Posteriormente tendremos intervención de los señores asambleístas con inquietudes y obviamente si es que estas existen, usted tiene la posibilidad de responder a esas inquietudes en una siguiente rueda, estimado doctor. No hay problema. Un poco en este tipo de comparecencia rompemos las formalidades. Encantado, Pero, señor. por favor. Encantado. Bien. Bueno, primero quería un poco tratar de aterrizar la situación al contexto de esta ley y también al tratamiento que se ha dado a ella dentro de la Asamblea. Más o menos hace un espacio de 2 meses y medio, casi al inicio de mi gestión como secretario anticorrupción, tuve la oportunidad de asistir a una sesión en el Congreso, en la Asamblea, perdón. Estuve junto con el presidente de la Asamblea y se trató este tema ahí en un salón bien bonito que tienen en los bajos, el Salón de Presidentes, puede ser que se llame. En realidad la situación que se estaba planificando en ese momento, y de hecho era la realidad que se nos comunicó, es que había habido un informe del CAL, donde se había conglobado una serie de proyectos sobre la materia y que esto había sido trasladado a la mesa de justicia de la Asamblea para su tratamiento. Finalmente ahora he visto, y un poco quisiera tener un poco claro, que esa iniciativa fue descartada, a pesar de que había un informe, entiendo, técnico de que esto pase a justicia, y finalmente estamos tratando y trabajando en esta mesa ese proyecto y solamente ese proyecto, o si se ha conglobado junto con otras iniciativas. Quisiera un poco aterrizar eso también, señor presidente, si es posible. Nosotros como comisión hemos sido comunicados que se traslada este proyecto de ley para el tratamiento en esta comisión sin tener en nuestras manos otro tipo de proyectos relativos con esto. Obviamente nosotros le vamos a dar el trámite con la celeridad que el caso amerita. En ese ámbito vamos a dar tratamiento exclusivamente a este proyecto de ley. Si es el caso, más adelante nosotros analizaremos la posibilidad de tratarlo conjuntamente con otro proyecto en el mismo sentido que también está en manos de esta comisión y que ha sido presentada por la asambleísta Elizabeth Cabezas. Entonces, ese es un tema que lo trataremos más adelante. Sin embargo, en estos momentos nos ocupa exclusivamente el tema de este proyecto. Estupendo. Gracias, presidente. Me queda claro. Bien. Quisiera poder transmitirles, a pesar de que el Ejecutivo no es quien tuvo la iniciativa, sino esto fue parte de una iniciativa conglobada, de hecho la presenta un asambleísta, el asambleísta Villamar. Esto forma parte del Acuerdo 2030, se ha trabajado en conjunto con la sociedad civil, con la Asamblea, y nosotros hemos sido parte activa en este debate y en la pugna de que esta ley llegue a los ecuatorianos con todos los beneficios que creemos que va a dar, ¿no? En esta lucha contra la corrupción, siempre lo he puesto como ejemplo, tratamos de recortar las distancias que pueden existir en tiempo y en herramientas en la lucha contra la corrupción para un poco acelerarla, porque pongo como ejemplo que la lucha contra la corrupción va en moto y nosotros vamos en bicicleta. Tenemos claro uno de los grandes clamores ciudadanos, más allá de que existan las responsabilidades del caso a nivel personal, con las sanciones penales del caso, lo que se busca y lo que se trata, sobre todo en circunstancias económicas como la que tenemos y de cara a esta pandemia, es poder tener una recuperación efectiva de los dineros perdidos en la corrupción, de los dineros desviados en la corrupción. Entonces, este proyecto, que no nace de esta secretaría y que no nace de este secretario, creemos nosotros que sirve como un vehículo eficaz para mejorar el tiempo que nosotros podemos tener y el tratamiento desde un punto de vista jurídico que se puede tener a esta materia de recuperación de activos. Partamos de la base. Debo comprender que aquí hay personas que ya han tenido un antecedente de esta materia y además que tienen pues, un fuerte conocimiento jurídico y además alto componente de civismo también. Entonces, esta ley de
recuperación de activos, si se quiere, o ley de extinción de dominio, busca ser una potenciación del derecho a la propiedad, tal como lo tiene definido nuestra Constitución y como lo define también en su esencia el Código Civil, tanto en lo que es la propiedad, las potestades que confieren y además los modos en que se adquiere. Es una suerte de protección negativa al concepto de propiedad. ¿Qué quiere decir con eso? Las propiedades ilícitas o los bienes que se logran adquirir de modo ilícito o injustificado, y después voy a poco tratar de explicar esto, no deben de tener la misma protección que sí tiene la propiedad bien habida. La persona que paga impuestos y que producto de su trabajo logra adquirir a través de los medios que establece nuestra legislación algo, ese es el concepto de propiedad que debemos proteger. Y lo demás, cuando una persona amasa riqueza sin que se adquiera a través de estos medios y con esos conceptos constitucionales y legales, no puede llamarse propiedad y por ende no puede tener ese tipo de protección y tampoco se debe de perder del mismo modo como se podría perder o se puede, digamos, deslegitimar el derecho a la propiedad. Por eso se habla de extinción de dominio. No se pierde el dominio, sino que se extingue. Se trata de extinguir, de recortar, de desaparecer ese vínculo que una persona ha podido tener ilegal, ilícito, sobre ciertas bienes o sus, digamos, inmuebles, muebles, etcétera, dineros. ¿Por qué nace esto? Bueno, hay antecedentes internacionales, proyectos y países que ya han emprendido esta iniciativa, que ya está en funcionamiento, sobre todo en Colombia. En la asamblea también, el día que referí, estuvimos con una experta colombiana, con un experto chileno, que nos disertaron sobre la necesidad de implementar este tipo de legislación en el Ecuador para que el Ecuador no sea visto en la comunidad internacional y como se está desarrollando la lucha contra la corrupción como una suerte de paraíso fiscal, si cabe el término, en materia de recuperación de activos. La idea también es que podamos decir de una vez por todas y propugnarlo en leyes que el crimen no paga y que no puede ser una fuente de la variable del cometimiento del delito desde un aspecto criminológico, hacer ese cálculo entre los años de cárcel versus la cantidad de dinero que se puede amasar con actividades ilícitas o con propiedades injustificadas. Para eso sirve esta ley. Eso es lo que se trata, eso es lo que se busca. Ustedes habrán escuchado en muchas ocasiones, inclusive de fuentes oficiales, que se especula sobre la cifra del dinero de la corrupción. 70.000 millones, 30.000 millones, 30 millones, 30.000 millones, etc. 2.000 millones. Pero nunca se puede llegar a una cifra real mientras no existe una sentencia ejecutoriada, y ese es el criterio que manejo como secretario anticorrupción. No podemos hablar de una cifra real y de una cifra exigible mientras no tengamos una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada que permita ejecutarla y llegar a la recuperación de los activos como parte de la reparación integral. Han habido otras iniciativas legislativas que pasaron también y la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre ellas en cuanto a decir que el comiso anticipado, que los comisos preventivos no tienen cabidas porque el comiso es básicamente una pena y eso supone el respeto a garantías fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia. Pienso que estos conceptos son intangibles, inalienables, derechos irrenunciables, que son además que no solamente constan en nuestra Constitución, sino también en convenios internacionales plenamente exigibles por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero la Corte se ha pronunciado, inclusive hubo un veto al respecto, y entonces esta iniciativa de poder atacar las propiedades, expropiarlas, por decirlo de alguna manera, quitarlas, antes de que exista una sentencia, no es posible. Ahí la necesidad, y ya entro en la materia que quiero poner al debate, porque me encantaría poder responder sus preguntas sobre los puntos que voy a tratar. Anticipo que todo lo que estoy diciendo lo voy a hacer llegar, si es posible, esta misma tarde, a usted, señor presidente, y por su intermedio, desde luego, a toda la comisión, técnicamente y con el fundamento del basamento ya un poco más ampliado, de cada una de las recomendaciones que desde esta Secretaría queremos hacer. No quisiera ir artículo por artículo porque podríamos perdernos en hilar muy fino, sino más bien quiero introducir los temas macro. Primer tema. Yo tengo observaciones de rigor, de fondo, sobre uno de los artículos, me parece que es el artículo 5 de esta ley, y algunos que vienen en cola de ese artículo se derivan de ese artículo, sobre el concepto en el cual debe atacar y debe entrar esta ley.
Yo creo que no podemos incorporar en esta materia legislativa el concepto de bien de origen o destino ilícito, porque eso, a criterio de este secretario, supone tener un antecedente, una suerte de prejudicialidad que exige una sentencia que destruye una presunción de inocencia, que declara el cometimiento de un delito para poder afirmar que existe una ilicitud previa. Y ahí vamos a entrar en choque con lo que he mencionado de los antecedentes que ha dispuesto la Corte Constitucional, que ha resuelto la Corte Constitucional sobre la presunción de inocencia y el debido proceso. Entonces, tratar de anticiparnos con esta ley en temas de origen o destino ilícito, a mi criterio podría suponer volvernos a estrellar con los conceptos que ya emitió la Corte sobre embargos preventivos. En su lugar, quisiera proponer el concepto de simplemente que esta ley se circunscriba, entre otras cosas, pero de modo general, al concepto de los bienes de origen injustificado, y hacer esa pequeña variable. Alguien dirá, bueno, pero ilícito también es injustificado, injustificado también es ilícito. No. Esto es lo que quiero hoy poder ser capaz de transmitirles y de debatir. El origen injustificado no necesariamente tiene que ver con el cometimiento o con la derivación de un hecho ilícito, de un hecho delictivo. Y aquí yo creo es donde marcamos una división de las aguas, donde nos permitiría entrar con esta ley a atacar aquellas propiedades de las personas que no puedan justificar a través de medios lícitos, de los modos en que establece el Código Civil, de adquirir, y además con el concepto de propiedad de la Constitución y el Código Civil, cómo llegaron a tener un vínculo con esas propiedades, que no las adquirieron por prescripción, por tradición, sino que simplemente llegaron, en tener un concepto arquitectónico, de adosarse de esos bienes, muebles e inmuebles, y que no van a llegar a prescribirlos, que no van a llegar a adquirirlos por los medios que establece la ley. Entonces, una persona no habrá incrementado su patrimonio, no habrá generado un vínculo real de propiedad con los bienes injustificados porque nunca los habrá llegado a lograr adquirir. Esto, que lo puedo ampliar un poco con las preguntas, tiene una consecuencia directa sobre cuál es el tratamiento que puede dar esta ley de modo eficiente y evitándonos todo el agua recorrida con las iniciativas anteriores al respecto. Ustedes habrán visto y conocerán la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Hay también otro instrumento internacional de la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción. Pero en particular en el primero, en el de la Convención de las Naciones Unidas, que es posterior al que he dicho el sistema interamericano, hay un artículo, les pido que lo anoten por favor, que es el 31.8. El 31.8 de esa ley habla sobre el embargo preventivo y algunas otras cosas. Pero establece una regla procedimental muy interesante que también quiero presentarla a esta asamblea para el análisis, a esta comisión para el análisis. Y es la reversión de la carga de la prueba. Si nosotros partimos de la presunción de que el bien tiene una presunción de ser injustificado, eso permite, a diferencia de como ocurre con la presunción de inocencia, donde la persona tiene ya garantizada por Constitución una presunción jurídica de inocencia, es la Fiscalía quien tendrá que encargarse de desvirtuarla a través de las evidencias, los indicios y de las pruebas. Igual que en un juicio civil, cuando una persona propone una aseveración, tiene que ser capaz de demostrarla y de acreditarla con sus pruebas, las pretensiones. Aquí es un poco a la inversa. Aquí ocurre la inversa. Aquí lo que se trata es que partamos de una presunción de que el bien que la Fiscalía, después de hacer su investigación, propone en su pretensión, va a ser la persona a quien se le reputa que no tiene un vínculo de propiedad por ser injustificada la forma como ha llegado en teoría, a adquirir, sea esa persona la que tenga que encargarse de demostrar la licitud y el modo como adquirió legítimamente esa propiedad. Entonces, este cambio de paradigma no riñe con la presunción de inocencia precisamente porque no estamos topando una base de ilicitud que deba de ser declarada judicialmente con anterioridad. Entonces, supongamos que nosotros conocemos que una persona que tiene, según su pago de impuestos, según su declaración patrimonial, un patrimonio, digamos, de $40.000 de liquidez, que uno puede hacer un análisis económico, financiero, como los que también realiza la UAFE, podamos lograr determinar que una persona no tiene la capacidad económica, ni ha podido tener la capacidad económica, el músculo,
para poder adquirir y hacerse de un bien, ni siquiera por donación o por prescripción, de $3 millones, de $2 millones. Ahí tiene la Fiscalía un insumo para poder llegar a decir, esta persona podría ser un testaferro, o esta persona podría no justificar esta propiedad, vamos a hacer la investigación y vamos a proponer el caso como está diseñado en este proyecto de ley. Y será esa persona, así como los terceros de buena fe, quienes tendrán que decir y demostrar, no, mire, yo sí lo adquirí, usted no ha hecho una investigación completa, de rigor, y mire, a mí mi abuelita me la regaló, esta escritura se firmó en la notaría tal, y yo la adquirí así, lo que pasa es que me olvidé de hacer la inscripción en el registro de la propiedad, y hubo un problema, entonces, con unos temas del catastro, de los linderos, y bla, 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 entonces no pude adquirir, pero aquí está el acto, el modo como yo adquiero esto. Allá vamos a ver, pasa al rigor de un juez, con debido proceso y lo demás, y el juez va a decir al final del camino, bueno, la verdad es que se ha logrado desacreditar la pretensión que ha expuesto Fiscalía, y por lo demás pues se ratifica que la persona ha tenido un vínculo, se deslegitima la presunción de nulidad ad inicio, y creemos que se ratifica digamos que no hay una ilicitud, un origen de ilegitimidad, de injustificación en el bien. Entonces, ese es un poco el cambio de paradigma que quiero proponer, que no está contemplado así en el proyecto de ley, que creo yo que nos permitiría ir a la par de un proceso penal. Imagínense ustedes, si pudiéramos a la par de un proceso penal y sin perjuicio de las medidas cautelares que sobre el proceso penal se puedan tener, llegar a los testaferros, a las personas, prestanombres, que tienen propiedades que no pueden ser justificadas, pero que con los análisis se relacionan con las personas que están sometidas a la justicia. Y desde un inicio lograr trasladar eso al Estado. Creo yo que sería un fuerte insumo en la lucha contra la corrupción, donde las personas vamos a recortar ese oxígeno económico que pueden tener en muchos casos jefes de mafias, de carteles y demás, para poder seguir haciéndole frente a los procesos judiciales y al embate que representa un proceso judicial. Eso como primera cosa, y si no he sido capaz de explicarlo con suficiencia, por favor les ruego hacerme las preguntas del caso. Lo demás, en los conceptos, insisto, no quiero pararme a hilar tan fino, es que creemos en la necesidad, y esto sí lo ratificamos en el proyecto, creemos en la necesidad de que este tipo de juicios, de este tipo de casos, que van a tener un debido proceso, ameritan unas vías especiales y el conocimiento y el juzgamiento por parte de jueces especiales. Aquí se propone, al final ustedes lo habrán podido ver, la creación de los juzgados anticorrupción, que no solamente van a ver esta materia, sino también el juzgamiento de delitos contra la administración pública, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y algunos otros. Ustedes lo podrán ver. Esto creemos que es algo que debe darse. Quiero comentarles que hace aproximadamente 2 meses antes de que empiece la tragedia de la pandemia, estuve invitado junto con la presidencia de la Corte Nacional de Justicia en la ciudad de Doha, en Qatar, a una reunión de alto nivel promovida por la UNODC, casualmente que es la oficina de las Naciones Unidas que se encarga de velar por el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Red de Integridad Judicial Mundial, con casi todos los presidentes de las Cortes nacionales o supremas de los países, de los presidentes y las Cortes nacionales y supremas, de los consejos de las judicaturas, de las fiscalías, a nivel global. Y allí en ese foro, donde se habló de la integridad judicial, de los nuevos desafíos que representan la integridad judicial, se habló de algo que esperemos, tan pronto recuperemos un tanto la normalidad, podamos ser capaces de proponer aquí también. La necesidad de que se cree una corte internacional, así como existe una corte internacional penal, una corte internacional anticorrupción. Eso es una tendencia y creía que el Ecuador podría estar a esa vanguardia de tener jueces especializados en conocer este tipo de delitos, porque necesitamos, así como jueces y fiscales especializados, gente que conozca, que sepa tener el olfato, la experiencia, el conocimiento, la técnica para poder procesar esto de la mejor manera. Si nosotros no atendemos esa parte procesal y dejamos a suerte de nuestros jueces penales o de los jueces civiles o inclusive de los jueces constitucionales y no hacemos uso de las disposiciones de materia de justicia sobre una justicia especializada, creería yo que el problema de la falta de legitimidad de esta ley se va a ver por la mala aplicación, sin perjuicio de los vicios naturales de nuestro ejercicio de la función judicial. Entonces, esta iniciativa, este proyecto sí consta
sí tiene eso, y yo creo que es importante recalcarlo, no solamente por lo que está pasando a nivel internacional, sino por la necesidad de contar, insisto, en una justicia especializada, que puedan capacitarse estos jueces y la fiscalía en este tipo de materia. En Colombia existe, fue inclusive un tema que se llevó a rango de reformas constitucionales incluso, pero ¿por qué no hacerlo aquí sin que represente una mayor erogación de casos, sino quizás tendremos que contar con el Consejo de la Judicatura para poder verlo un poco más en detalle, la opinión del Consejo de la Judicatura, pero la propuesta me parece sana, me parece técnica y me parece viable que tengamos jueces anticorrupción especializados en entender cómo funciona la problemática del lavado de activos, que aquí está la UAFE, lo podrá explicar después a detalle, que es un entramado muy complejo, los ciclos y las capas en que se llevan, los momentos en que se lleva el lavado de activos, va a la par con el tema de la recuperación, de la extinción de dominio, y de cómo funcionan estas estructuras criminales, estos carteles, estas organizaciones delictivas transnacionales. Entonces, un poco he querido decirles esto, sin perjuicio de pasarles el documento, insisto, para que lo puedan revisar. He tratado de ser, desde lo técnico también, simple en el uso del lenguaje para poder promover un diálogo más nutrido. Y en este momento, sobre los puntos que he querido referir, sin perjuicio, nuevamente, de pasarles a detalle las modificaciones en el texto de la norma, quisiera abrir más bien el debate, si me lo permite, señor presidente, en este escaso tiempo que me ha dado antes de darle la palabra a la UAFE para poder responder directamente las preguntas de los compañeros asambleístas. Sí, muchas gracias, doctor. Yo creo que ha sido bastante claro y didáctico en su exposición, fácilmente comprensible, inclusive para los que no somos abogados, y es obvio que nos ha hecho algunos aportes conceptuales fundamentales y que sin duda alguna van a ser un aporte ya en la construcción misma de la ley. En ese marco les concedo la palabra a los señores asambleístas en la perspectiva de que puedan plantear sus argumentos, sus inquietudes al respecto de lo expuesto por el doctor José de la Gasca. Señores asambleístas, tienen ustedes el uso de la palabra. Muy amable, presidente. Bueno, parece que no hay... Señor presidente. Sí, asambleísta Mae Montaño, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Agradeciendo también la presentación del señor secretario anticorrupción. Algunas reflexiones y no sé si algunas preguntas. La primera cosa es que en estos últimos tiempos se ha dado a entender que es imposible para las autoridades bajo quien están estas responsabilidades de recuperar lo robado, ha sido imposible hacer nada porque la Asamblea no ha aprobado una ley de extinción de dominio. A veces las autoridades se ocultan tras estas responsabilidades y la necesidad de una ley para no cumplir con las responsabilidades que ya están estipuladas en otras leyes, y falta decisión política para actuar. Inclusive en estos últimos días se ha dicho que la ley de extinción de dominio podría ser la herramienta para superar la crisis económica, porque de manera inmediata podríamos recuperar todo este dinero que en su mayoría no solamente que está en bienes en el Ecuador, sino en bienes y dinero y cuentas fuera del país. Quisiera, si es posible, que aterricemos en cuál es la realidad de la aplicación de esta ley, hasta dónde va a llegar, entendiendo una cosa, que una ley es una herramienta. O sea, una ley no es un tema de magia, es una herramienta que va a estar en las manos de las autoridades de control y de justicia para que sea aplicada. Y como sabemos muy bien que la corrupción ha hecho metástasis también en los estamentos políticos, en los órganos ejecutivos, administrativos, de los distintos sectores, de los órganos de control y de los órganos de justicia, ¿cómo nos garantizamos, o sea, cómo hacemos que esta ley pueda tener la mayor seguridad posible para que, cayendo en las manos de otros corruptos,
no sirva también para proteger a quienes tienen suficiente dinero de la corrupción para comprar a estas conciencias. Quiero decir, hay que comunicar a la ciudadanía aquello que es correcto. O sea, ¿hasta dónde puede llegar esta ley de extinción de dominio? ¿Cuál es el éxito que se proyecta en la utilización de esta herramienta? Porque eso es una herramienta para no causar expectativas desmedidas en una comunidad. Vuelvo a insistir, decir en este momento que frente a la crisis que vivimos, la ley de extinción de dominio sería la magia para resolver todos los problemas del país. Siendo así, no nos quedaría, señor presidente y colegas asambleístas, que correr apresuradamente para en un mes tener lista esta ley de extinción de dominio. Esas son algunas reflexiones más que preguntas, pero si es que el señor secretario anticorrupción tiene algo que decirnos, entonces le escuchamos. Gracias, señor presidente y colegas. Sí, gracias, señor asambleísta. Previamente a que el señor secretario anticorrupción pueda hacer uso de la palabra, yo también quiero expresar un par de argumentos fundamentales. Primero, a mí sí me parece que es fundamental el tema del cambio de la conceptualización al respecto de bienes ilícitos por el tema de bienes injustificados, porque obviamente la licitud se determina a través de una sentencia de carácter judicial, pero en cambio el tema del concepto de injustificado le permite inclusive de que en determinado momento el ciudadano afectado por una decisión pueda tener la posibilidad de justificar el origen de sus bienes, y obviamente en cualquier instancia eso habrá que prever, yo creo que en este mismo instrumento legal, cómo un bien que en determinado momento ha sido intervenido por el Estado por el supuesto origen injustificado pueda ser entregado nuevamente al ciudadano en caso de que con el pasar del tiempo se pueda justificar ese bien. Y ahí habrá que analizar inclusive los mecanismos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace cuando el Estado va a intervenir en un bien de origen injustificado? ¿Se lo va a subastar? ¿Se lo va a tener? Que ese es un problema. Nosotros tenemos conocimiento de muchos bienes en manos del Estado, fundamentalmente en manos de inmobiliaria, que posteriormente a la intervención por parte del Estado, nuevamente hemos tenido ahí hechos de corrupción, que quienes han quedado a cargo de esos bienes simple y llanamente se han dispuesto de los mismos como que fueran cosa propia, y de eso tenemos no uno, sino varios ejemplos en nuestro país. Entonces, yo creo que en primer lugar está el tema de que, a ver, un bien está injustificado, ¿quién va a manejar esos bienes? ¿Cómo se va a manejar? ¿Qué se va a hacer con esos bienes? En la finalidad de garantizar fundamentalmente celeridad. Como ha dicho la asambleísta Mae Montaño, yo también considero de que en el país existe la suficiente normativa como para poder determinar la recuperación de recursos obtenidos ilícitamente. Me parece que no hay deficiencia en eso. Creo que más bien la deficiencia está en el ámbito de la voluntad que tienen fundamentalmente los jueces o en el ámbito de la decisión, porque me parece que tienen temor de que el día de mañana les pueda venir o no una acción por una decisión que puedan tomar mal. Entonces, en ese ámbito, yo creo que esta ley fundamentalmente permitiría mayor celeridad en poder actuar sobre qué, sobre los bienes, al margen de la culpabilidad o inocencia de quien puede estar involucrado en un hecho de corrupción. Entonces, el poder actuar sobre los bienes creo que es una garantía que nos permite intervenir de manera inmediata, inmediatez, celeridad, pero por otra parte, aquí es fundamental el tema del destino de esos bienes. ¿Qué se va a hacer con esos bienes? ¿Cómo vamos a actuar con esos bienes? En ese sentido, sí me gustaría tener algunas opiniones al respecto. Yo creo que el ámbito del debido proceso
y también de determinados derechos de carácter constitucional, como el derecho a la propiedad privada, se rompe por otros conceptos de carácter constitucional mismo. Por ejemplo, sí, todos tenemos derecho a la propiedad privada, pero la propiedad privada obtenida lícitamente, y eso ya se lo ha argumentado. Y es obvio que cuando alguien posee bienes obtenidos de manera ilícita, se terminan afectando otros derechos, ¿sí? Los propios derechos a educación, a salud, inclusive derechos fundamentales de la niñez, de la adolescencia, porque esos perjuicios se terminan trasladando a la población que necesita esos recursos para poder desarrollar sus derechos. En ese marco yo creo que no le vería mayor problema en el tema de la constitucionalidad. Más bien yo sí creo que este proyecto de ley, a diferencia de otros, sí guardan estrecha coherencia con las disposiciones de carácter constitucional. Pero es obvio que al respecto de eso también deberemos de tener criterios en ese ámbito por parte de constitucionalistas. Con estos argumentos, no sé si algún otro señor asambleísta quiere hacer uso de la palabra, por favor. Asambleísta, perdón, sí. Si me Sí, buenas. Perdón. Glorita, un minutito, por favor. Por el respeto que le tengo a esta comisión y a la democracia y a cada uno de ustedes, quisiera, presidente, si me lo permite, pasar a responder estas dos reflexiones que han hecho tanto el asambleísta Montaño como usted, antes de seguir aglutinando, digamos, las inquietudes o las reflexiones que pueden tener otros asambleístas para no perder el hilo y poder, digamos, aterrizar cada uno de los comentarios sobre los que quisiera pronunciarme en esta intervención, si me lo permite. Perfecto, está bien, correcto. Glorita, por favor, le pedimos. No fue una descortesía, asambleísta. No se preocupe, no se preocupe, adelante. Bien, no le escuché, pero en todo caso le agradezco muchísimo. Bien, decía, primero saludar al asambleísta Montaño, reconozco su trayectoria y su trabajo y conozco su lucha social y además en pro de este tipo de causas. Y también, claro que sí, en la lucha contra la corrupción, que nos compete a todos. Esa es mi primera reflexión sobre su reflexión. ¿Qué hacer para que esto sea eficiente? Usted bien ha dicho, esto es una herramienta. Esta no es la panacea. No es que hoy vamos a curar la pandemia de la corrupción con esta ley. Estamos atravesando dos pandemias y venimos atravesando la pandemia de la corrupción desde mucho antes de las del COVID. Y eso paga su precio, es un tributo muy grande que hemos debido pagar como sociedad. Entonces, primero reconocer que esta es una lucha de todos, de ustedes, de nosotros como gobierno, de la ciudadanía, de la sociedad civil, de los medios de prensa, de todos. Y esta ley, este proyecto de ley, lo que busca es ser un mecanismo más eficaz, más veloz, como lo dice usted, presidente Tello, porque debemos recordar que si estamos buscando que la justicia se pronuncie para después de un proceso que termine en una sentencia ejecutoriada, tener acceso a una reparación integral, pasarán 3, 4, 5, 7 años, dependiendo. Y ese no es el tiempo que nosotros como sociedad tenemos para esperar de recuperar el dinero santo del pueblo que se roban en corrupción. Sepan ustedes que como un dato referencial, para la fecha en que yo llegué a la Secretaría, se tenía en sentencias ya dictadas, en unos casos ejecutoriadas, en otros no, cerca de 114 millones de dólares ya declarados judicialmente. Hoy estamos bordeando los 200, sumando los 14 millones de la última sentencia que hubo en el caso Sobornos. No estoy politizando las cosas por si acaso, simplemente estoy poniendo referencias. Ni estoy diciendo que la corrupción pertenece a una época. La corrupción está adyacente en todos los sistemas y nuestra lucha es contra esa pandemia y depurar las instituciones. Eso es lo que nos compete como gobierno, como sociedad civil, como instituciones. Pero bien, volviendo, entonces, generar este concepto de que la lucha de todos y que esta es una herramienta más, que no es la panacea. ¿Qué ocurre? Nos permite dar esa velocidad para ir a la par. Porque sí, asambleísta Montaño, es verdad, ¿cómo podemos luchar con medios lícitos contra la corrupción en un debido proceso donde Fiscalía no coima jueces, donde Fiscalía no coima sus fiscales, donde tiene que cumplir un rol? Pero sin embargo, del otro lado tenemos la corrupción que está tratando de minar el sistema judicial comprando conciencias. Y perdonen que lo diga así de liso, pero es una realidad que es innegable y que no podemos taparla. Si nosotros cortamos y asfixiamos
el oxígeno del dinero de las personas que están siendo sometidas a los corruptos a través de esta ley que no se somete al proceso penal que está en curso, vamos a generar, y le pongo la experiencia de los Estados Unidos. Ustedes habrán visto, a propósito de algunos casos de corrupción, que en los Estados Unidos el sistema de justicia parece ser mucho más eficiente, porque mientras aquí estamos procesando a las personas relacionadas con la trama Odebrecht, por ejemplo, allá ya los están condenando. Y no porque necesariamente la justicia haya agotado todas sus fases, todos sus procesos, todas sus investigaciones, sino porque ellos van, tocan la puerta, se presentan ante el Departamento de Justicia, el DOJ, y dicen, señores, aquí estoy porque he venido, yo sé que ustedes me tienen a mí como un sospechoso o están en algún tipo de investigación, yo quiero colaborar con la justicia y ve, aquí me entrego, den un trato preferencial, voy a colaborar, hago lo que se llama un plea bargaining, similar a un procedimiento, digamos, abreviado en el sistema, aterrizando el sistema procesal ecuatoriano, y se someten a una reparación integral y a años de cárcel, obviamente reducidos si es que enfrentaran el costo del proceso. ¿Por qué? Porque allá sí tienen, no solamente que los sistemas son más depurados, más antiguos, institucionalmente más robustos, y la corrupción no es tan fácil de que llegue a nivel de sus sistemas, no porque y esto busca asfixiar, cortar las vías de oxígeno para que no puedan seguir operando en otras latitudes. En Ecuador no está pasando eso. Mientras allá van y cantan como Rafael, aquí quieren desafiar siempre el sistema. Aquí son pocos los que, a pesar de las evidencias, resulta que se quieren declarar culpables, sino que siempre quieren tener su día en corte, su chance en corte, exponer las probabilidades de ser declarado, de que se destruya su presunción de inocencia, mientras que allá no. ¿Por qué? Porque aquí sienten que eventualmente pueden tener de una u otra manera un resultado favorable con los fallos. Y lo que no puedan acudir en fiscalía lo van a tener en el juez de primer nivel, y lo que no lo puedan tener en el juez de primer nivel, en el de segundo nivel, y si no pueden en el de segundo nivel, pues en la corte de casación, y si no pueden, pues tratarán de buscar la Corte Constitucional. De todos esos escándalos ya hemos tenido y forman parte de la cifra de la corrupción y forman parte en los anales de la historia de este problema, de este flagelo de la corrupción. Entonces, esta ley busca eso, atemperar esas velocidades. Coincido, asambleísta Tello, en lo que refiere sobre las discusiones constitucionales que se van a abrir, las discusiones técnicas en materia de derechos constitucionales que se tienen que abrir. Precisamente por eso y por las experiencias que hemos tenido previamente con esta lucha de tratar en el mismo proceso penal de anticipar el concepto de comiso, que según la ley, ya lo ha ratificado la Corte, es una pena, y la oportunidad de la pena, según la ley también, solo puede ser cuando ya existe la sentencia ejecutoriada. Hasta antes tiene que tratárselo también como inocente y garantizarse ese trato. Entonces, este mecanismo viene totalmente independiente, no tiene un cordón umbilical. Entonces, eso permite que, yendo a la par, no se tropiecen y podamos atacar el mismo frente con dos vías. Entonces, creo yo que, pese a que no es la panacea, sí es una herramienta bastante útil. No soy un creyente, y lo digo, no soy un creyente de que los problemas de la sociedad necesariamente se solucionan o se componen a base de leyes, ni a base de endurecer las leyes penales, sino lo que se llama un expansionismo, una tercera vía del derecho penal, el derecho penal simbólico y demás, sino más bien ver estas herramientas, ver las experiencias que ocurren, por ejemplo, en Colombia, en otros países, cómo se ha servido para darle la lucha al narcotráfico y a los carteles, ahogando, insisto, quitando esta fuente de oxígeno para la proliferación de la corrupción. Entonces, por ahí van las necesidades, y en esas discusiones, asambleísta, va a ser posible que a nivel de técnicos y expertos constitucionales, y con una Corte Constitucional hoy que, pues, de la verdad sea dicha, tiene un nivel académico elevadísimo, podremos nosotros ser capaces de sacar una herramienta que nos permita en realidad, como dije, acelerar, recortar esas distancias de velocidades, y si la corrupción va en moto, pues nosotros también tendremos que ir en moto. Me disculpo por haberme alargado, y por favor quisiera escuchar, claro, si lo permite, presidente, al asambleísta Astudillo. Sí, no se preocupe los tiempos. Yo creo que la garantía de hacer un buen trabajo en la construcción de esta ley está precisamente en que podamos hacer un análisis profundo de esto, y para ello nos tomaremos el tiempo que sea necesario. Por favor, señor asambleísta, Gloria Astudillo.
Sí, señor presidente y colegas asambleístas, señor expositor. Bueno, primero que nada, gracias por darme la palabra y le felicito al expositor por ser tan claro. Yo pienso que realmente nos ha dado muchos insumos y nos sentimos satisfechas con ellos, pero yo sí quería hacer una reflexión en la misma onda que lo hizo la asambleísta Montaño y usted también, querido presidente. En cuanto a que yo bueno, la primera vez que estoy dentro de la función pública, pero cuando ingresamos a la asamblea o cuando entramos a cualquier función, así he hablado yo con otras personas, nos hacen una declaración, pero sucinta. Yo hasta de los bienes muebles que tenemos en la casa, de absolutamente todo. Y existe esta declaración de patrimonio. Yo sí me he preguntado muchas ocasiones, digo, pero si saben el menor detalle, saben más que yo, porque tuve que hacer un desglose detallado de todas las cosas, de lo que tenemos, y sin embargo, todos los funcionarios públicos hacen aquello y no se llega a presentar, o sea, oportunamente, a ver toda esta corrupción que realmente es miserable, que se produce en el país. Cada 2 años nos hacen que actualicemos la declaración. Entonces ya ese es un instrumento y algo que desde que yo ingresé a la asamblea y con mucha pena he visto y me he pronunciado y manifestado es de que leyes tenemos en cantidades. O sea, leyes no le hacen falta al país. Lo que le hace falta al país es voluntad política. Y si es que no hay voluntad política, pues las leyes las seguiremos aprobando nosotros y no podremos salir adelante. Existen ya mecanismos que diría yo, por ejemplo, el congelamiento de cuentas. O sea, si se sabe ya de un acto de corrupción, el congelamiento de cuentas, los embargos, acciones para, bueno, una serie de acciones que pueden ser oportunas y pueden ser ya, pero si no existe, repito, voluntad política, no la vamos a lograr. En todo caso, yo estoy en la onda de que para salir de esta crisis, porque eso también tenemos que estarlo mencionando y tener presente, si no es con el aporte y con la ayuda y con la colaboración y con la contribución solidaria de todos y todas, no podremos salir adelante. Creo que es el momento de la unión y es el momento de hacer aquello. Entonces, en ese sentido, yo no quiero ser pesimista, más vale soy una mujer que miro con optimismo y quiero no perder la fe en la humanidad, que a veces muchos de los miserables de hoy nos llevan a ello. Pero en todo caso, sumar es positivo y es bueno. Y nosotros, de nuestra parte, nuestra función fundamental es pues el legislar y el fiscalizar. Así es que demos todo el apoyo y demos la celeridad del caso para que sigan existiendo los mecanismos, los instrumentos y las normas para poder frenar a esto de lo de la corrupción. Gracias, señor presidente. Gracias, señor asambleísta. ¿Algún otro señor asambleísta? Por favor, el señor secretario anticorrupción, sí. Por favor, tenga la palabra. Gracias, presidente. Sí, muy amable asambleísta Astudillo. Creo que usted ha dicho bastante. En efecto, las declaraciones juramentadas son muy útiles y eso es algo que tenemos que preguntarle a la Contraloría. Y también, ¿por qué no aquí al compañero Leopoldo Quiroz, qué tan útiles son estas declaraciones juramentadas para establecer pisos y techos de lo que tienen los funcionarios públicos para efectos de establecer justamente cuando se tienen estas presunciones de ilegitimidad, de injustificación sobre los testaferros, ¿no? Son herramientas bastante útiles. Creemos que no es simplemente para poder digamos, que estén ahí por una función de transparencia, sino que sean útiles para efectos de poder llegar a de responsabilidades. Nada, se dice en un adagio, ¿no? Nadie roba por escritura pública, pero a través de esta norma se puede llegar a utilizar eso como insumos para fiscalía para poder establecer vínculos y cierres imagínense si todos los servidores públicos deben de cumplir con estas declaraciones juramentadas en precisión. Y si se empieza a sancionar a los que no las tienen con precisión. Y si además tenemos este vehículo, esta herramienta de la ley, vamos a dejar muy poco espacio para el testaferrismo.
Y esas declaraciones van entonces a cobrar una vida útil como un insumo probatorio para determinar estos límites de cómo no van a poder las personas decir, esto era mío o esto era mío. No, porque ya de alguien tiene que ser. No hay a pesar de que jurídicamente existe este concepto de res nullius, de la cosa de nadie, finalmente esto me lleva a poder responder, perdón, presidente Tello, algo que usted preguntó que me quedé corto en la respuesta anterior, y la asambleísta Astudillo me ha tirado la galletita para que la pueda completar. ¿Quién estaría a cargo de la administración de estos bienes? ¿Y cuál es la problemática, por ejemplo, con inmobiliar? Usted ha referido un problema, lo que en realidad existe cuando el Estado no es muy buen administrador de este tipo de bienes, y la problemática que se deriva de las cosas que se quitan como producto del delito y pasan a la administración del Estado a través del ente competente, hoy en día inmobiliario. ¿Cuál es el problema principal que yo veo ahí? Que inmobiliar no puede hacer un uso definitivo de estos bienes, mientras no exista la sentencia ejecutoriada. Entonces, siempre va a estar inmobiliar como un mero tenedor, como tiene prestadito estos bienes hasta que no exista la sentencia. Como pasan y pasan y pasan y pasan los años, no puede pasarlos a las arcas, a la cuenta única del Tesoro, rematarlos y pasarlos a la cuenta única del Tesoro y hacerlos efectivos de tal manera que el Estado retoma este dinero, sino que se encarga de amasar, de amasar, de amasar, de aglutinar, de aglutinar. Obviamente en un sistema como ese, administrar esto también cuesta y genera muchos costos también indirectos. Entonces, lo que permite esta ley es desfogar esa parte, porque muchos de esos bienes que podrían irse, y aquí topo también con algo que dijo la asambleísta Astudillo, de las medidas cautelares, van en los procesos penales. Entonces están supeditadas a las suertes de las sentencias. En cambio, con esta ley no tocamos el tema de las medidas cautelares que se pueden dictar en los procesos penales, sino que vamos a estos mecanismos que tiene esta ley para hacer que eso pase en un tiempo muy corto, de máximo un año, ya con proceso judicial, con impugnación y con todo, si mal no recuerdo, ya que este dinero, estos bienes sean liquidados, rematados y pasen a las arcas del Estado. Y si acaso después hay un tema de que se corrobora que en efecto sale un tercero de buena fe y dice, pues el Estado tendrá que reembolsarlo en el valor que corresponde. Eso es lo lógico. Eso, o sea, hay un remedio. Pero para lo que no puede haber remedio y que no podemos dejar de decir, donde la Asamblea sí tiene que actuar poniendo esta herramienta a tono a lo que pasa, es que tengamos congelados los bienes en inmobiliar porque no tienen las sentencias. Con este vehículo, ese dinamismo es mucho más rápido. Entonces, el dinero que antes estaba parqueado, los bienes que antes estaban parqueados en inmobiliario esperando una sentencia de 5, 6, 7 años, ahora el tiempo va a ser mucho menor, con posibilidad de que el Estado tenga una mejor figura jurídica sobre ellos con mucho menos tiempo. Entonces, esa es la parte donde sí me permite aclarar y ver cómo esto resulta mucho más eficiente en la lucha contra la corrupción y también hacernos más eficientes como Estado para no estar aglutinando como acumuladores, sino liquidando y pasar esto a las arcas del Estado. Les pongo como ejemplo, de los más de 50, 60 millones en los que el Estado ya tiene sentencias ejecutoriadas por casos de corrupción que se trata de recuperar. La fase de ejecución misma de esas sentencias, a pesar de que existan medidas cautelares, es un problema, porque como está atomizado, resulta que a quien se le ha conferido el derecho no es propiamente al Estado per se, es a la institución perjudicada, léase al IES, léase a Petrocomercial, léase a alguna empresa pública, y entonces mientras esas empresas públicas no hacen las gestiones de la justicia para que haya los mandamientos de ejecución, el embargo, el remate, la liquidación en los tiempos judiciales, están ahí congelados, la gente se olvida y las sentencias quedan lamentablemente escritas en piedra, pasando esto por una carga económica inmobiliaria en muchos casos. Entonces, esto sí sirve para ir depurando. Y yo les cuento, porque Fiscalía llega hasta el momento en que se declara la sentencia en última instancia. Procuraduría, lo propio. ¿Quién se encarga de velar porque esto pase definitivamente a las manos del pueblo ecuatoriano? No hay. Y ese papel lo hemos tenido que asumir nosotros como Secretaría para articular con las distintas instituciones y hacer que pase. Entonces, por eso es la importancia y por eso considero que este proyecto es sano, democráticamente hablando, porque permite dar esa continuidad y esa facilidad en la fase de ejecución también, anticiparnos. Entonces, cuando lleguemos al juzgamiento de delitos, vamos a la responsabilidad, vamos a la responsabilidad penal, vamos a la reparación integral, sí, pero previamente ya hemos tomado parte de lo económico en un juicio con garantías. Esa es la importancia de este proyecto y de esta herramienta. No quiero extenderme tanto, por favor. Muchas gracias, doctor. Una Señor inquietud presidente. adicional. Sí, ya le doy. Por favor, Mae, adelante, asambleísta Mae Montaño.
yo quiero aprovechar la presencia del señor secretario anticorrupción para salirme un poquito del proyecto de ley, pero para seguir en el mismo tema de la lucha contra la corrupción. Es una pregunta que se hace la ciudadanía y que yo voy a servir de intermediaria. ¿Cuáles son los roles y los ámbitos de acción de la Secretaría Anticorrupción? Porque hasta ahora no lo entendemos bien. Y segundo, para decirle que un verdadero combate a la corrupción, hablando ya de acciones y de hechos reales, tiene que tener una acción sinérgica entre las distintas instancias que tenemos que ver. En el caso de la Asamblea, que no solamente tiene que emitir leyes, sino que tiene que hacer control político y fiscalización. El Ejecutivo, por supuesto, los órganos de control y los órganos de justicia. Pero sucede, señor secretario anticorrupción, yo sé que usted está nuevo, pero le voy a lanzar porque habrán otros hechos y algunos están pendientes. Sucede que hace casi un año la Asamblea Nacional llevó adelante un juicio político contra la ministra de Salud. Empezó como ministra de Salud y terminó el juicio como ex ministra de Salud. Sucede que cuando se hace un juicio político, que es el rol más importante que cumple la Asamblea en su acción fiscalizadora, envíe primero toda esta información, es pública y la conoce el Ejecutivo. O sea, ahí quedó en evidencia no solamente la ineficiencia de un sistema de salud, y lo traigo a colación por lo que estamos viviendo ahora, porque cuando hay un hecho mediático, todos salen a decir que esto es infame, que esto es miserable, y taratatí, taratatá, pero resulta que sabían, resulta que tuvieron conocimiento desde hace mucho tiempo, y no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, en ese juicio político quedó develado la inmensa corrupción de un sistema de salud que dijimos que estaba herido de muerte. Y todo ese expediente fue enviado a la Contraloría y fue enviado a la Fiscalía. Pues resulta que no solamente que el Ejecutivo trató de salvar a la exministra, sino que no movió ni un dedo, pero ni un dedo, para resolver todos los problemas que fueron denunciados en el juicio político. Ni un dedo. Y en enero de este año, el vicepresidente aceptó en medios de comunicación que conocían de la corrupción en el sector salud. Tú te preguntas, ¿conocieron? Y entonces, ¿qué hizo? Se supone que tienen una Secretaría Anticorrupción. ¿Qué hicieron entonces para profundizar, para investigar y para denunciar estos hechos? Entonces, ¿qué hizo el Ejecutivo? El Ejecutivo lo único que hizo fue nombrar a una ministra de Salud, que era parte de la misma red de ineficiencia y de presunta corrupción en el Ministerio de Salud, para que siga en el cargo de ministra de Salud, la señora que ya salió. Cuando suceden esas cosas, cuando la acción, y bueno, ni se diga, la Contraloría no ha movido ni un dedo y la Fiscalía menos, pero no han movido ni un dedo. Y claro, ahí la Asamblea también tiene su responsabilidad en hacer seguimiento a estos temas, porque no es cuestión de hacer un juicio político, de mandar unos expedientes y se acabó. Y entonces ahora vemos que la corrupción sigue, porque no solamente hay que determinar medidas correctivas, hay que disuadir a la gente de los hechos de corrupción y hay que tener acciones preventivas sobre la corrupción. Pero lo que nos está matando, señor secretario anticorrupción, es la impunidad. Y yo le pregunto esto porque si usted está como secretario anticorrupción y necesitamos conocer cuáles son sus ámbitos, supongo que lo primero será combatir la corrupción dentro de su propio gobierno. Esa es mi inquietud, y aprovechando que lo tenemos aquí, quisiera conocer sus apreciaciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor asambleísta. Una cuestión adicional, señor secretario. Yo no sé qué experiencia de pronto usted nos puede comentar al respecto de lo que puede ser la colaboración, la cooperación de personas ya en lo que tiene que ver fundamentalmente a la denuncia o el establecimiento de propiedades injustificadas, fundamentalmente en el ámbito de los incentivos, porque obviamente alguien puede hacer una denuncia en la medida en que tenga algún incentivo,
Y tenemos conocimiento que en otros países existen inclusive empresas que realizan el seguimiento de la ruta del dinero, por ejemplo. ¿Sí? A mí me parece de que aquí en el Ecuador, ni en el ámbito público, ni en el ámbito privado, tenemos esas posibilidades. En el ámbito público, imposible, y es por ello que se sabe que se cometieron actos de corrupción, pero nadie sabe dónde está el dinero. Es obvio que si de parte del Estado, normado en ley, se establecen incentivos para quienes hagan esa investigación y puedan determinar con hechos ciertos en dónde está ubicado, sea bienes o sea dineros obtenidos de manera injustificada, un poco para utilizar ya el concepto que usted nos ha dado, ¿qué incentivos les podemos dar? ¿Cómo podemos incentivarles? Y obviamente si esos incentivos también en el marco de la Constitución son válidos precisamente para poder establecer en dónde está el dinero y que el Estado pueda recuperar esos dineros. Y con eso tiene el uso de la palabra, señor secretario. Gracias, presidente. Sí, a ver, bueno, asambleísta Montaño, mis funciones están establecidas en la norma y en un decreto ejecutivo del presidente de febrero del año pasado, del año 2019. Pero básicamente, para no ir a la literalidad del texto, nosotros, el presidente es quien se encarga de determinar las políticas públicas y la política pública en el derecho de la ciudadanía de vivir en una cultura de paz libre de corrupción implica pues que desde el Estado, desde quien emana estas políticas públicas, se generen aquellas destinadas a garantizar ese tipo de derechos. También voy a poner ejemplos, ¿no? Pero también nosotros damos e impulsamos las denuncias sobre las alertas de actos de corrupción y les damos seguimiento de ser el caso. Para resumirlo, nosotros básicamente tenemos dos aristas: prevención, análisis o investigación y seguimiento de causas. Más o menos similar a lo que hace la Asamblea con su labor de fiscalización en el control político y también de la cosa pública. Nosotros respetamos desde luego la separación de poderes y que sea la justicia la que deba de administrar y la Contraloría y los distintos órganos de control quienes deban de determinar las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Nosotros actuamos como una suerte de filtro de la ciudadanía también para llevar estas denuncias a las autoridades, procesamos esas investigaciones y luego cuando ya se procesan, ya judicialmente hablando, se judicializan, nosotros damos un seguimiento. Impulsamos eso para que llegue, como le he dicho, cuando yo he llegado he tenido que mover que exista la fase de ejecución para que la sentencia se traduzca en dinero. Entonces, eso grosso modo, para que se entienda, nosotros no actuamos como un filtro o un escudo de la corrupción directo y que anticipa lo que existe en corrupción. Eso se llama prevención, pero eso tiene que ver más con las políticas, por ejemplo, la normativa ISO antisobornos que se aplique en todas las instituciones públicas o, por ejemplo, la creación de unidades de integridad y anticorrupción en las empresas públicas, como han sido los compromisos presidenciales. Nos encargamos de generar esas iniciativas, esas políticas, esos proyectos de ley para llegar a generar esta prevención, insisto, en el campo de la prevención. Pero yo debo responder lo que ha dicho sobre el tema de la responsabilidad política o inclusive las derivaciones que se hicieron a Fiscalía o a Contraloría de alguna ministra de la cartera de este gobierno. Para empezar, aquí estamos y peleamos en contra de la corrupción, luchamos en contra de la corrupción desde donde provenga, sin apellidos, sin banderas políticas. La corrupción es un flagelo, si lo dijo Kofi Annan, una pandemia, y no estamos viendo si pertenece aquí o allá, de adentro o de afuera. Donde esté la estamos viendo. Casualmente yo he debido intervenir en el caso Mascarillas, ustedes lo recordarán, al inicio de esta emergencia sanitaria, hubo una alerta de acto de corrupción en el Seguro Social, la Secretaría de Anticorrupción intervino directamente poniendo una unidad de integridad de anticorrupción emergente, haciendo un análisis extremadamente motivado, con todos los recursos que nosotros podemos tener y el acceso a la información para poder poner en conocimiento de la Fiscalía, quien luego resolvió formular los cargos en contra del exdirector general del IES. Eso es parte del gobierno, o sea, son gente designada indirectamente, digamos, en este gobierno, y sin embargo fueron puestos a manos de las autoridades, así como lo fue un vicepresidente y luego una vicepresidenta. Entonces, esto yo no estaba en esa época cuando ocurrió, pero no dejo de ver
lo que hay que ver. Y en lo que dice de la ministra, pues yo no soy la Fiscalía, yo no soy la Contraloría, pero sí me interesa dar un seguimiento a estas acciones de control para que se impulse y que se lleguen a las reparaciones integrales. Insisto, esta lucha es frontal, esta lucha, mi compromiso, el compromiso que yo recibí inclusive del señor presidente de la República es ese, atacar la corrupción desde donde esté. Hoy lo estoy haciendo en el tema de salud, lo he venido haciendo en investigaciones relacionadas precisamente con secretos a voces de quiénes serían los dueños de los hospitales. Les vamos a llegar, y lo digo en esta tribuna, les vamos a llegar. Esta Secretaría Anticorrupción no va a estar pensando si existen o no existen cuestiones políticas de por medio. Corrupción es corrupción. Y ahora que ya existen procesados, no sé si algo pasó, ahora que ya hay procesados, 4, asambleísta Montaño, hay 4 personas procesadas del hospital Ceibos, IES de los Ceibos, precisamente por el caso de las fundas de cadáveres, la gerente del hospital, la financiera, la de compras, y luego un empresario de la compañía contratista. Vamos a ver qué es lo que va a salir de ahí cuando existan las cooperaciones eficaces, cuando exista el cruce de información que tenemos y que estamos recopilando, tanto Fiscalía como nosotros, y todo lo que se pueda aportar. Estamos llevando esta depuración, perdónenme el lenguaje, el modismo, la desratización de los hospitales. Con la salud no se juega, señores. La desratización de hospitales va a llegar a donde tenga que llegar. Como lo dijo el presidente de la República, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Entonces, por ese lado, no tomo el cuestionamiento desde esta gestión, sino más bien le devuelvo esto también a la Asamblea para que su rol de fiscalización cumpla con también velar en lo que corresponde por el buen uso de los recursos en materia de salud y en materia pública, el buen hacer público, no solo el quehacer público, y desde esta Secretaría estamos impulsando eso. Pronto, muy pronto, van a ver ustedes el resultado de las investigaciones que hemos venido haciendo en este corto tiempo. Ojalá, Perdón, señor secretario. asambleísta Tello, Sí. perdón, y hablaba usted de las empresas dedicadas a la recuperación. En realidad en el Ecuador propiamente no existen, que yo las he visto, pero sí se conectan con estudios jurídicos acá. No sé si usted está familiarizado con lo que se llama el Grupo Heira, que es un convenio, un acuerdo en el que está, inclusive aquí el representante de la UAFE también actúa como secretaría técnica de ese grupo, lo preside la Fiscalía, y es justamente una unidad de élite, una conglobación de esfuerzos entre distintas instituciones, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Secretaría Anticorrupción, UAFE, Inmobiliaria y algunas otras, para obtener la recuperación de los activos. Yo he pedido a la Fiscal General, esto ocurrió antes de la pandemia, no, tengo que insistir en que retomemos porque me interesa ver la operatividad, no sé si de repente el secretario del HEIRA, quien dirige la UAFE, Leopoldo Quirós, nos podría dar alguna noticia sobre el petitorio que le hice la fiscal, porque me interesa dinamizar esa herramienta que ya existe para la recuperación de activos. Y aprovecho para decir una idea, un corolario que quiero compartir con ustedes. Uno de los grandes problemas de la lucha contra la corrupción, o en la lucha contra la corrupción, es que el sistema constitucional que tenemos, a pesar de que en sus principios rectores en la administración pública, para los servidores hay que ejercerlos con eficiencia, eficacia, transparencia y coordinación, lamentablemente no existe un hilo conductor, un hilo que amarre a todas las instituciones encargadas de hacer el control para que trabajen al unísono. Y exista, por ejemplo, un clic en el que yo pueda acceder a la información que tiene la UAFE, o que pueda tener un clic a lo que pueda estar haciendo la Fiscalía, y podamos todos estar interconectados, no solamente en acceso a la información, sino en esfuerzos para poder recuperar los activos, para que una vez existen las sentencias podamos darle seguimiento, para que las investigaciones sean en conjunto. Esa atomización, esa división genera que cada quien esté por su lado, por su andarivel, y que no podamos, digamos, llegar a resultados más concretos. Entonces, existen estas iniciativas, existe toda esta infraestructura extranjera que yo por lo menos he tenido oportunidad de conocer en la Secretaría. Existen algunos proyectos y ya han habido unas conversaciones con estudios jurídicos para la recuperación y la búsqueda de lo que se llama el follow the money, la ruta del dinero, y no en la ruta del dinero que por ahí alguien, un activista o algo mencionó que había una ruta del dinero. Técnicamente eso no es, sino una verdadera forma de decir el dinero pasó por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, llegó a este paraíso fiscal, luego bajó por aquí y aquí está depositada en la cuenta del testaferro tal. Y eso va a poder también servir este mecanismo de esta ley para llegar a esas cuestiones mucho más rápidas, justamente por el tema de que he dicho de la ilegitimidad.
Pero luego, para la recuperación de activos, y con esto cierro, asambleísta Tello, es que aquí y en el extranjero, lo primero que nos van a pedir, mientras no exista este vehículo jurídico, es que para recuperar $1 de corrupción necesitamos una sentencia por medio, una sentencia ejecutorial por medio. Entonces, esta ley lo que busca es tener esa sentencia a través de otra vía patrimonial, no penal, que vaya a la par y que nos permita esa recuperación. Y dejo aquí sentado, que me agrada escuchar, y el silencio, si es que no hablan todos los asambleístas, que con gusto responderé. Pero las intervenciones del asambleísta Montaño y de Gloria Astudillo y del mismo presidente Tello nos ayudan a ver que en efecto estamos sumándonos todos y que esta lucha nos compete a todos. Y que yo creo que donde empecemos a ver oposiciones, o quienes se forjen, o quienes se enmarquen en la oposición de una herramienta como esta que estamos viendo y estamos analizando desde lo técnico, su importancia y su conveniencia, pues será, creo que, un indicador de que alguna situación irregular o alguna incomodidad puede causar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente valiosos sus aportes. Les ruego, por favor, hacernos llegar por escrito todo lo La última expuesto. cosa, señor presidente. Ay, ya le doy la palabra, estimada Mae. Antes que se nos vaya el señor secretario anticorrupción. Perfecto. Por favor, Mae. Señor secretario anticorrupción, le deseamos la mayor de las suertes y de los éxitos en las investigaciones de los hospitales. Pero usted tiene que saber, ya se han hecho declaraciones a través de los medios de comunicación, que los hospitales fueron entregados como cuotas políticas para pagar favores. Ojalá que las investigaciones no se queden en los mandos medios, en 2, 3, 4 mandos medios, sino que podamos llegar a los principales. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de estas cuotas políticas? Porque estas cuotas tienen que ver con las contrataciones, con la contratación del personal de estos mismos funcionarios y de otros que no están descubiertos, porque es que de a poco va saliendo. O sea, ustedes corren porque los medios sacaron las denuncias. O sea, no ha salido desde dentro ninguna denuncia específica. Necesitamos saber quiénes fueron los beneficiarios, quiénes son estos políticos de alto nivel que se beneficiaron con estas cuotas, cuáles fueron los privados también que han sido beneficiados con estas cuotas, y necesitamos saber quiénes desde el gobierno fueron los negociadores de estas cuotas. Ojalá usted que está dentro del gobierno, porque hay gente que está vinculada al gobierno, que está relacionada al gobierno, en altos puestos del gobierno, ojalá que usted tan eficiente pueda lograrlo indiscutiblemente en este trabajo conjunto. Nos comprometemos entonces desde la Asamblea a llevar adelante los juicios políticos de esos altos funcionarios que seguramente en una investigación seria deberían salir vinculados en estos procesos de corrupción, ahora en el sistema de salud, pero que también se da en otros sectores. Así que le deseo el mayor de los éxitos y gracias por sus respuestas. Gracias, asambleísta. Le respondo muy brevemente. Claro que sí, acepto el desafío, ese es mi compromiso, ese es el compromiso del gobierno. Desde luego, en esas declaraciones que usted ha escuchado, y en esas investigaciones, o en estas, sí, porque están en portales de investigación, de periodismo, etcétera, se habla de que existen las responsabilidades y que finalmente esto que usted está refiriendo tocaría también a asambleístas. Entonces, cuando nosotros tengamos esos nombres, no basados en especulaciones, en documentos, en criterios técnicos que estamos llegando, le voy a tocar la puerta asambleísta a todos ustedes, para que vayamos a depurar también la asamblea de lo que existe. Porque no es solamente señalar al gobierno nacional, que la desratización empiece por casa también, y no quiero ofender a nadie, por favor, no estoy denostando jamás a ningún asambleísta, ni a la condición de asambleísta, ni a la honra de persona alguna. Digo lo que ya es de conocimiento público y lo estoy haciendo respondiendo lo que me ha increpado la asambleísta Montaño, con todo el derecho que le asiste la fiscalización y su derecho como ciudadano y además como asambleísta. Esto no estoy personalizándolo, pero aquí dejemos de taparnos las caras y horrorizarnos cuando se dicen las cosas de frente. Yo sí lo digo de frente. Si hay asambleísta de la provincia que sea, porque ahora estoy en Manabí, ahora estoy en Guayaquil ahora, pero estoy cumpliendo funciones en territorio en Manabí, el que sea, lo voy a poner a conocimiento, caiga quien caiga. Y les tocaré la puerta a cada uno de ustedes con este compromiso y con esta seriedad para encontrar el respaldo de la depuración y de la desratización de las instituciones aquí también.
Gracias, asambleísta. Gracias. Claro que sí. Sí, doctor, realmente le tomamos la palabra en eso. Su papel será trascendente en la medida en que se cumpla con este compromiso que está asumiendo, no con nosotros los asambleístas, sino con el país, porque no es justo, es criminal todo lo que ha venido ocurriendo de manera recurrente en nuestro querido país, y más aún en medio de esta crisis. En medio de esta crisis, hacer lo que han estado intentando hacer realmente significa una grave afrenta a los más pobres de este país. Y en ese ámbito, doctor, tiene todo nuestro respaldo a sus acciones, a su proceder. No nos importa quienes salgan señalados en esta situación, pero queremos que esto no se quede únicamente en los mandos medios, no se quede únicamente en los peces chicos. Queremos los peces gordos, que alguna vez este país pueda tener certeza de quienes están involucrados en actos de corrupción, de quienes utilizan la política, de quienes utilizan la función pública para resolver sus problemas económicos o los problemas económicos de sus grupos o a quienes representan. En ese ámbito le damos todo el respaldo y obviamente le tomamos la palabra para que su paso por esa secretaría realmente sea trascendente. Y en lo que respecta a la ley, gracias por los insumos que nos ha presentado, gracias por los aportes. Aspiro que nos pueda presentar por escrito lo más rápido posible, porque vamos a darle celeridad en el trámite de esta ley y que obviamente a partir de ello también le podamos seguir requiriendo, sea por escrito o de ser necesario, inclusive la comparecencia de manera virtual y ojalá en determinado momento ya podamos también hacerlo de manera física. Muchas gracias, señor secretario. Previamente le doy el uso de la palabra al asambleísta Ramón Terán. Gracias, presidente, colegas asambleístas, señor secretario anticorrupción. Yo sí tengo una inquietud en este momento que usted tocó el tema de los hospitales. Enhorabuena que MAE también hizo su exposición. A principios de enero, los primeros días de enero, hubo una gran noticia, hablemos así, todos los medios de comunicación sacaron una denuncia que le hicieron pública, una empresa de catering, hablemos así, que da alimentación al Hospital del Seguro Social en Babahoyo, donde ellos denunciaban que que no les querían renovar el contrato, habían tenido 2 o 3 años dando la comida al hospital y no les querían renovar el contrato y que le habían pedido $100,000 para renovar el contrato. Ahí dieron nombres de asambleístas también. Yo al ver esto, inmediatamente puse la denuncia o quería ver si tanto la Contraloría, a la cual le hice una misiva, donde les decía de que por favor tomen cartas en el asunto, y también a la Fiscalía, en este caso a la Fiscalía General del Estado, le hice llegar también lo mismo, de que quería ver si les iban a hacer un seguimiento y quería ver resultados. Bueno, a fin de mes, enero, los primeros días de febrero, me hicieron llegar primero la Contraloría de que estaba haciendo un estudio especial ahí acá en el Hospital del Seguro. Segundo, la Fiscalía General delegó al fiscal acá en la provincia, a un fiscal acá en la provincia de Los Ríos, donde también me dijo que estaban haciendo un seguimiento, que ya estaban, haciendo sus diferentes delegaciones. Pero ya tenemos 4 o 5 meses y no ha pasado nada. Ahí le dejo ese caso, le tomo la palabra, señor secretario anticorrupción. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta Tello. Perdón, presidente, si puedo solamente para cerrar. Sí, por favor. El caso, y soy absolutamente sincero porque lo último que soy es un charlatán. No tengo detalles si estamos haciendo seguimiento, probablemente sí, tenemos muchas causas en investigación y muchas causas en seguimiento. Tomo nota del caso. Y si acaso no lo tenemos, que lo dudo, voy a pedirle a asambleísta Terán que por favor me copie las denuncias que haya tenido para personalmente instruir que un equipo de la Secretaría empiece a empujar y dé seguimiento a ese tipo de casos como investigación y como seguimiento. Sepan pues que todos tienen un diálogo, pueden tener, y así lo exige la democracia, y mi respeto a ustedes, a las altas funciones que
que desempeñan. Estoy aquí para servir, un servidor más de la democracia, de las instituciones, respetando siempre pues, la dignidad humana y la separación de poderes. Pueden tener ustedes contacto conmigo si requieren mi teléfono, encantado, se los doy. Más allá, la Secretaría está a disposición de toda la ciudadanía y, cómo no, también para articular esfuerzos con ustedes, los asambleístas, que nos hagan llegar las informaciones, que nos hagan llegar sus inquietudes, que nos hagan llegar sus alertas, más allá de que creo que en ese sentido compartimos funciones de fiscalización, por decirlo de alguna manera, pero como he dicho desde un principio y me voy cerrando con esa idea, la lucha es de todos y los comprometo a ustedes así como han recibido ustedes mi compromiso. Quiero agradecerles la invitación. Si es posible, tengo que cumplir unas actividades, pero quisiera escucharlo. Ve que en el orden del día después va Leopoldo Quirós, me encantaría escucharlo, pero sin más, pues quedo a disposición de ustedes, como he dicho. Muy agradecido, presidente, por su invitación. Las veces que la democracia y la patria lo exija, aquí estaré. Muchas gracias, muy amable. Gracias por su presencia y sus aportes. Le damos la bienvenida al doctor José Leopoldo Quirós, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Nuevamente, gracias por su presencia en esta comisión para brindarnos aportes en lo que corresponde a esta ley de extinción de dominio. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señores asambleístas. Quisiera primero asegurarme de que me escuchen en un 100%, si está funcionando el sistema. Sí, ¿Sí? Está perfecto, perfecto. Listo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de entrar en materia, pues, comentarles que la UAFE en el mes de diciembre se ha cambiado de instalaciones, generándole un ahorro de cerca de $700,000 anuales a la función pública. Ahora tenemos un edificio que nos ha proporcionado Inmobiliar. Dejamos de pagar un arriendo de cerca de $60,000 mensuales. Por lo tanto, le estamos ahorrando $700,000 anuales a la función pública. Además de eso, quisiera dejar contándole a ustedes, señores, que en febrero se firmó la conformación de una unidad especializada en lavado de activos producto del narcotráfico, con la colaboración de la DEA, de Estados Unidos en Norteamérica, la misma que está conformada por la Policía Nacional, por fiscales de la Nación y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la misma que sin duda alguna le traerá resultados importantísimos en la lucha contra el narcotráfico a este país. Ahora, para entrar en materia, el espíritu del proyecto de la Ley de Extinción de Dominio tiene como antecedente primario el clamor de la sociedad por la recuperación de lo robado. Y es que toda la ciudadanía tiene la misma apreciación de que algunos políticos roban, los meten presos un par de años y luego salen a disfrutar de lo robado. Por ello, en aras de poder realizar acciones más efectivas relacionadas con recuperación de los activos que tienen un origen ilícito o injustificado, es que se produce la implementación de una ley que tenga un efecto de oxigenación respecto de las normas previstas en el COIP. Es decir, lo que se pretende implementar es un procedimiento judicial autónomo de los juicios penales que investigan los hechos ilícitos que anteceden a los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lavado de activos, entre otros. Para seguir entrando en materia, la Ley de Extinción de Dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita o injustificada a través de una vía judicial ágil que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad privada de dichos recursos. Esta figura busca reafirmar el derecho a la propiedad que tiene una persona sobre un bien cuando ésta ha actuado con buena fe. Sin embargo, cuando los bienes adquiridos han sido producidos con capital ilícito, no adquieren legitimidad ni podrán gozar de la protección legal. Y tiene un fin fundamental para la ciudadanía. Los activos que son producto de acciones ilícitas o injustificadas pasan al Estado con una función social y redistributiva. ¿Por qué consideramos que es necesaria esta ley de extinción de dominio? Este proyecto de ley surge y desea implementarse por la gravosa situación procesal que vive nuestro país. En Ecuador, el aparato jurisdiccional tiene una cultura de ejecutar las sentencias relacionadas que conllevan otras penas pecuniarias, como lo son las multas y los decomisos. Por ello, el reo cumple la pena, pero pocas veces devuelve el producto del ilícito,
y menos aún indemniza al Estado por el daño causado. En la actualidad, sabemos que para ejecutar una sentencia en firme, nuestra legislación penal le provee a los procesados de una serie de recursos horizontales y verticales para garantizar el principio del doble conforme. Sin embargo, podemos ver que mientras esas gestiones procesales se evacúan, pasan de 3 a 7 años hasta que una sentencia está realmente ejecutoriada. Y ahí yo quisiera hacer un hincapié y voy a hacer referencia a un informe que he recibido de Inmobiliar, justamente en el que nos demuestra que en el total de bienes incautados en el año 2020 corresponde a 336 hasta la presente fecha, sin poder hacer nada al respecto. Tenemos que darle mantenimiento, pagar millonadas en seguridad, en que no se deteriore el bien, para que en el caso de que si se lo declara inocente al sospechoso, se devuelva y se restituya en las mismas condiciones. Además de que tenemos dinero aprendido por narcotráfico y lavado de activos en el periodo 2016 a 2020 de nada más y nada menos que 70 millones de dólares, congelados en cuentas del Banco del Pacífico, sin poder utilizarse hasta que Inmobiliar reciba la sentencia ejecutoriada. Si contáramos ya con una ley de extinción de dominio, podríamos darle uso a estos recursos que tanta falta le hacen a este país. En la actualidad, por ello, implementar este nuevo procedimiento de manera autónoma garantizará la agilidad de la recuperación de los activos con origen o que no han sido justificados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia del procesado. De allí que la UAFE, coadyuvando con propuestas que agiliten el combate a la corrupción que demanda la ciudadanía y demás delitos financieros, se hace presente en este debate para robustecer la posición en favor de esta ley. Recordemos que si se aprueba esta ley, la justicia tendrá un proceso expedito para recuperar lo robado en aproximadamente 1 año, no 7, como normalmente opera la justicia en este país y con todos los recursos que tienen los sospechosos. Dentro de los objetivos están agilitar el combate a la corrupción y demás delitos financieros, fortaleciendo las funciones del Estado, garantizando una sanción en el sistema de justicia a personas que cometan actividades ilícitas, contar con un instrumento, actividades ilícitas o injustificadas, contar con un instrumento jurídico imprescriptible que permita recuperar los bienes que se originan justamente o no han podido ser justificados a favor del Estado, mediante procesos judiciales imparciales, con respeto a las garantías constitucionales del debido proceso. Además de que los bienes recuperados que pasan al Estado se convierten en activos que generan dinamización económica, empleo y sobre todo tienen una función social beneficiando a la población vulnerable. Además de que se garantizan los derechos. La ley de extinción de dominio contempla en todas sus etapas la protección de derechos procesales, garantizando la tutela judicial efectiva y el debido proceso establecidos en la Constitución de la República y demás instrumentos internacionales. Quisiera proponerles a los señores asambleístas que consulten el sistema americano de recuperación de activos, mismo que me he permitido estudiar, y voy a transmitirles un poco en qué consiste el mismo. Este sistema ha venido funcionando por más de 200 años, el sistema de recuperación de activos norteamericano, y está inspirado en una ley británica del año 1600, que permitía confiscar una nave que transportaba carga ilegal sin importar quién fuera el armador, ni juzgar su actuación o culpabilidad, bajo la idea práctica pero real que es más fácil capturar una nave en puerto local que ir a perseguir a su propietario en ultramar, pues da igual si el armador conoce, participa o no en el ilícito, ya que en todo caso lo permitió. Esta ley trataba a las naves como demandados, sin importar quién fuera su armador, lo que en derecho romano conocemos como actio in rem, acción sobre la cosa. El sistema americano además funcionó muy bien de 1920 a 1930, durante la época de la prohibición del alcohol, para afectar el patrimonio de las mafias que lo traficaban, y se lo ha vuelto a usar en los últimos 30 años con mucha fuerza para combatir el narcotráfico y la corrupción internacional que usa el suelo y el mercado financiero americano para adquirir bienes y lavar sus activos. Se trata de una acción civil ante un juez civil que inicia una agencia de lucha contra el crimen para incautar un activo usado en el cometimiento del delito o producto de lavado. Si se demuestra que la acción está bien argumentada y probada,
con estándares probatorios civiles, esto es que el bien fue adquirido con dineros procedentes de un delito, producto de lavado, de enriquecimiento justificado, que no tengan justificación, el juez autoriza la incautación y el bien pasa a administración usufructo de la entidad actora. No se demanda a una persona en particular, ni se le endilgan crímenes encaminados a una condena. Se persigue el bien per se. Quien crea tener derecho legítimo a la propiedad del bien puede presentarse al proceso para recuperarlo, debiendo probar la licitud de su adquisición. La carga de la prueba recae sobre el demandado. El secretario de Anticorrupción mencionaba lo que estoy justamente compartiendo con ustedes. Se establece una presunción de ilicitud por pagos y además se establece una ilicitud por pagos en dinero en efectivo. El proceso civil no tiene vinculación con ningún proceso penal. La sentencia del civil no afecta penalmente a quien defiende el activo y viceversa. La investigación o juicio penal contra quien se presenta a defender el activo no afecta el proceso civil contra el bien incautado. La devolución opera cuando el juez civil queda satisfecho de las explicaciones, pruebas sobre la licitud de la adquisición del activo y lo restituye. Y aquí viene una parte importante que quisiera que tomen en consideración. La entidad actora que pide la incautación se queda con el bien o los fondos en su beneficio para fortalecer la lucha contra el crimen. La entidad puede contratar, esto es más que nada una explicación, pero que instituciones como la UAFE, como la Fiscalía y como el Consejo de la Judicatura, que puedan recibir parte de los fondos que recupera el Estado, creería yo que es primordial para que estas instituciones se sigan tecnificando. Incluso resulta apropiado que más de una entidad se afane en la recuperación para que exista una sana competencia y más de una entidad se fortalezca, financie y tecnifique. Pero en los Estados Unidos, si la entidad es vencida, debe restituir el bien más sus frutos y además pagar los honorarios razonables de la defensa del afectado. Las sentencias penales a favor de quienes son privados de activos, declarándolos inocentes de cualquier delito, no afectan en nada las sentencias de la extinción de dominio contra una propiedad específica. La persona puede ser inocente, digamos, en narcotráfico, pero el bien en cuestión puede no haber sido adquirido de una manera legal. No se cruzan las jurisdicciones. En ambas existe la opción de un juicio justo. Pero en la extinción de dominio no se exigen los estándares de prueba del penal, porque en el primero se litiga sobre la propiedad y en el segundo sobre la libertad personal, dos bienes jurídicamente protegidos, pero no con la misma fuerza. Se justifica en el derecho penal que la duda razonable obliga al juez a la declaratoria de inocencia, pero solo en el penal. Persiguiendo al bien y su forma de adquisición, en vez de a los criminales, se obvian una serie de complicaciones legales para que el Estado no recupere lo que ha perdido en manos de los delincuentes y corruptos, a través de sofisticados esquemas legales que ellos pueden pagar y defender. Se encuentra de esta forma un balance de poder entre la Agencia de Lucha contra el Crimen y el crimen organizado. Quisiera explicar mejor lo anterior con un ejemplo y lo aterrizo a la ley en mención. Carlos fue gerente general de una institución pública y recibió coimas de Pedro a través de transferencias bancarias, con las que compró a un tercero una casa en la playa, que puso a nombre de una compañía donde los hijos de su primo Alberto son accionistas. En Ecuador, solo Carlos ha sido procesado penalmente por corrupción, pero no se ha intentado siquiera vincularlo con Pedro ni con Alberto, peor con los hijos de este. ¿Cómo el Estado recupera esa casa de playa según el actual sistema COI, procesando y condenando a todos penalmente? A Carlos, el funcionario, a Pedro, el sobornador, beneficiario de contratos públicos, a Alberto y sus hijos, que serían los posibles testaferros. Todos tienen que ser condenados para hacer posible la recuperación. Y si alguno no lo es, el juez penal debe devolver la casa a los hijos de Alberto, quienes seguramente no tenían ni idea de los negocios de su padre. En cambio, con esta ley, el escenario cambia radicalmente. Se inicia una acción contra la casa en la playa y se la incauta. Carlos, su verdadero dueño, no se presenta a defenderla, porque ya está condenado por corrupción. Entonces, si recupera esa casa, irá para pagar daños y perjuicios por el delito cometido.
Pedro, quien hizo las transferencias bancarias para comprarla, tampoco se presenta a defenderla para no involucrarse. Y Alberto ni sus hijos tampoco, porque si bien la casa está a nombre de su compañía, perder ese patrimonio no les afecta, porque no les pertenece. Nada más prestaron la careta societaria. A lo mejor sin saber que se trataba de un ilícito. Pero lo mejor de todo, dentro del esquema práctico de la recuperación, como la sentencia de extinción de dominio no es prueba en uno penal, Pedro, Alberto ni sus hijos están en necesidad de defenderse de este juicio de extinción de dominio. El Estado recupera, por ende, las propiedades con mayor facilidad. Y entrando un poco en cuanto a las competencias de la UAFE y el cumplimiento de políticas de erradicación del lavado de activos, en el registro oficial número 802 del 21 de julio de 2016 se publicó la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, norma que instituye a la Unidad de Análisis Financiero y Económico y que es la que se encarga de organizar, articular y generar acciones en torno a la prevención, detección y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Es responsable de recibir, analizar y canalizar hacia la Fiscalía General del Estado la información referente a operaciones financieras sospechosas, inusuales e injustificadas. En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional, contenido en la resolución número UAFE DGBR 2017-0017, se estableció como misión de la UAFE la de liderar, contribuir y el financiamiento de delitos, mediante la ejecución de políticas de prevención, así como la generación de reportes de análisis financiero, eficaz, eficiente y oportuno, para promover un sistema económico sostenible. A su vez, señaló que en su visión es la de ser una institución líder y referente nacional y regional. En el mes de diciembre, la UAFE Ecuador, a través de su titular, ha sido designada vicepresidenta de una de las áreas del Grupo Egmont, que contiene a más de 164 unidades de inteligencia financiera a nivel mundial. Eso demuestra la confianza en el trabajo que estamos realizando en esta institución. Por su parte, y que además fue decidida la designación por consenso unánime en una sesión con más de 300 participantes. Por su parte, los artículos 3, 31, 53, 54 y 55 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recomiendan que cada Estado parte debe adoptar, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso. Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un procesado que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otros procesos. A su vez, el numeral 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas establece que cada una de las partes en dicha convención adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso de productos e instrumentos de delitos relacionados con drogas. El artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional recomienda a los Estados partes adoptar, en la medida de lo que permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso del producto, así como de los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de tales delitos, y adopten las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo y la incautación de cualquier bien con miras a su eventual decomiso. De acuerdo a la recomendación 4 y 35 del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, del cual Ecuador es parte, sugiere que los países miembros deben primero considerar la adopción de medidas que permitan que los productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal. Y 2, asegurar la existencia de sanciones eficaces
proporcionales y disuasivas, sean de índole penal, civil o administrativa, que estén disponibles a ser implementadas en contra del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Adicional a lo señalado, con respecto al estado de cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, se debe señalar que en el 2015 Ecuador dejó de tener deficiencias estructurales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que permitió su salida de la denominada lista de países no cooperantes, en las que se encuentran algunos países como Panamá actualmente. A partir del cambio en el estándar internacional, la UAF enfrenta nuevos desafíos para cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI. Por lo expuesto, y ya que si bien la próxima evaluación del Ecuador se encuentra programada para el 2020, el país es responsable de sortear con éxito los desafíos de la evaluación futura, lo cual depende de que se generen reformas legislativas y reglamentarias que permitan implementar un sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo coherente a la realidad nacional e internacional, con un enfoque que esté basado en riesgos como principal mitigador de vulnerabilidades. Es por ello que la Unidad de Análisis Financiero y Económico resalta ante la Asamblea Nacional que una de las reformas legales indispensables es la de promulgar en el país la necesaria Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado, más conocidos como la Ley de Extinción de Dominios. Y para terminar, me quisiera permitir leer una pequeña reflexión de la ley. Primero, debe quedar claramente determinado que lo que se extingue es el dominio que se sustenta en título injusto, se haya o no cometido delito, por lo que no está vinculada tal extinción al derecho penal ni a ninguna sentencia penal. Segundo, el Estado debe acreditar los indicios hechos probados que sostengan la inferencia de hechos presuntos constitutivos de las causales de extinción de dominio, artículo 16 del proyecto. Estos indicios, por definición, son hechos que deben ser probados por parte del Estado, a través del desarrollo de su actividad probatoria, para que sostengan la inferencia que le permite razonablemente afirmar la existencia de una de las causales. Cumplida la anterior condición, debe quedar expedito el ejercicio del derecho de defensa y el afectado pueda oponerse a la pretensión y aportar todos los elementos de prueba que desvirtúen la presunción estatal. Por tanto, no obstante que no está la acción de extinción de dominio vinculada a la presunción de inocencia, dada su autonomía con respecto al derecho penal, el Estado no debe quedar sin la obligación de tener que, a través de hechos probados, sostener la presunción de la ilícita procedencia de los bienes o que no puedan justificar los mismos. Así como tampoco el afectado puede ampararse en la presunción de inocencia, solo penalmente invocable, para no aportar los elementos de prueba, carga dinámica de la prueba. Quien está en mejores condiciones de probar, debe probar. Que derroten la presunción del Estado sobre la ilícita procedencia de los bienes. Ahora bien, en el proceso judicial lo que debe quedar claro es que la prueba de la parte afectada es sobre el origen ilícito o injustificado de los bienes. Artículos 15 y 44 del proyecto, que deben relacionarse con el artículo 7, letra A del proyecto. Constitucionalmente, la causal señalada en la letra A solo debe proveer los siguientes supuestos: bienes o recursos que provienen de la negociación de otros que tienen su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas, o de otros bienes que hayan sido destinados a actividades ilícitas, y o finalmente de otros bienes que sean producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito. Muchísimas gracias. Además de eso, quisiera dejar claro que en el transcurso de esta semana vamos a enviar nuestros comentarios por escrito, en los que topamos artículo por artículo y pondremos en su consideración para que analicen nuestras ideas. Además de eso, enviaremos un cuadro comparativo de la ley que ya se utiliza en nuestros países vecinos. Y podemos facilitarles también el informe de inmobiliar, en el que se establece cuántos bienes inmuebles se encuentran actualmente en su poder, cuánto estamos gastando anualmente en mantenimiento, seguridad, entre otras cosas, para que puedan tenerlo como soporte.
Muchas gracias, estimado doctor. Realmente sus aportes son valiosos. Yo creo que también son coincidentes con lo expresado anteriormente ya por el doctor José de la Gasca. Las preocupaciones al respecto de la constitucionalidad, yo creo que están siendo disipadas de manera adecuada por los argumentos que se están dando por parte de ustedes y también de otras personas ya a lo largo de este proceso. Existen argumentos coincidentes también al respecto de la autonomía entre lo que es lo que persigue esta ley. Esta ley persigue a los bienes, no a las personas. Y obviamente eso no tiene absolutamente nada que ver con los procesos de carácter penal que pueden enfrentar los propietarios de esos bienes. Existe autonomía absoluta. Y luego también es coincidente el tema de la reversión de la carga de la prueba, que me parece que es un hecho fundamental cuando se trata de bienes injustificados. No sé, señores asambleístas, ¿ustedes tienen alguna inquietud? Bueno, pues no existen inquietudes al parecer. Yo creo que está absolutamente claro, doctor. De hecho, los aportes que usted nos ha brindado son valiosos. En ese marco, espero de que nos haga llegar lo más rápido posible por escrito para trasladarles a los señores asambleístas y que nos sirva de insumos para el debate, así como también le ruego que nos envíe los anexos y las informaciones adicionales que usted el día de hoy nos ha referido. En ese sentido, Sí, le agradecemos y si tenemos algún requerimiento adicional, le vamos a estar solicitando, señor director. Con esto le quiero agradecer nuevamente. Desde luego, adelante. Agradecerles por el espacio y asegurarles que la UAFE no ha dejado de trabajar ni aún cuando se declaró el estado de emergencia. Seguimos trabajando y no lo vamos a dejar de hacer. El Estado nos necesita y nuestros informes para que inicie las investigaciones de considerarlo pertinente. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Leopoldo Quiroz, así como también al doctor José de la Gasca. Señora secretaria, tenga la bondad, siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, clausura de la sesión. Señores asambleístas, les agradezco por la presencia en esta sesión. Vamos a darle mucha continuidad al trámite de este proyecto de ley. En ese marco estamos preparando ya otras comparecencias de constitucionalistas y también de organizaciones y representantes de la organización civil. Posteriormente iniciaremos el debate correspondiente para la elaboración del informe. Gracias, señores asambleístas. Esto no quita la responsabilidad que tenemos fundamentalmente en el ámbito de la fiscalización, con comparecencias que nos han pedido algunos señores asambleístas. Me parece pertinente retomar una solicitud que yo creo que lo debemos de hacer ya vía comparecencia del asambleísta Mae Montaño al respecto de las acciones que desde la Contraloría General del Estado y desde la Fiscalía se hayan podido implementar en relación a los juicios políticos llevados adelante por la Asamblea Nacional y en donde se ha solicitado la intervención de esas instituciones. Me está solicitando la palabra el asambleísta Pavel Muñoz. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Una cosa muy chiquita nomás y solamente para que quede a su consideración. Yo creo que esta agenda que se está planteando está muy bien. Solo tal vez, presidente, ojalá sea menos las convocatorias o incluso evaluar si es que lo hacemos hasta que salgamos de las dos leyes urgentes, digamos. Como también entiendo, todos estaremos en dinámica de análisis en las bancadas, más los plenos y eso. Digamos, nada más dejar eso en su criterio, presidente. Sí, lo vamos a considerar y estamos considerando aquello precisamente, por ejemplo, en esta convocatoria. Ayer y hoy no tuvimos convocatoria y lo hicimos. Lo que se trata es precisamente de no cargar con trabajo exagerado ni a los asambleístas ni a sus equipos, tomando en cuenta de que debemos de tener mucha concentración en los dos proyectos económicos urgentes que están en trámite en estos momentos. Nuevamente, muchas gracias, señores asambleístas, señoras asambleístas, cuídense mucho, manténganse con buena salud y en forma. Abrazos virtuales. Igualmente, abrazos a todos. Abrazos. Abrazos a todos.
Gracias, chao. Chao, Lolita. Chao, Gloria. Mi Raúl, ¿qué dice? ¿Cómo Qué gusto va? verle, Raúl. Bien, gracias a Dios, Glorita. ¿Cómo está? Muy bien le veo, sonreído. Sí, Glorita, gracias a Dios ya estoy mucho mejor. Vaya, qué bueno. ¿Cuánto tiempo estuvo? Yo estuve internado y en casa casi más o menos 20 días en crisis. Tuvo que Sí. internarse en el hospital. Claro, yo estuve, puchica, estuve bien mal, estuve casi hasta me entuban, Glorita. Jesús, Raúl, Sí. pero cuando tuvimos la primera sesión, usted estuvo presente. Yo por eso después sí me extrañé, la primera sesión de la comisión, usted sí estuvo, pues. Sí, claro, sí estuve, sí. Primera. Y ya de ahí a los días yo ya a los días me sentí mal, y me ingresaron de emergencia a la clínica, porque en hospitales no estaban internados, ni en clínica no había Glorita. Sino que por ahí, por influencia, me recibieron en la clínica con el doctor Gilbert, que es amigo, entonces, pero de ahí estuvo bien difícil, ese tema fue el pico,